Bienvenidos. A continuación vamos a hablar sobre la definición de variables y sobre el ingreso de datos en PSPP. Sin embargo, es importante recordar antes que las variables se manejan de forma diferente dependiendo de su naturaleza. Es decir, las variables cuantitativas o numéricas tienen características distintas a las variables cualitativas o categóricas. Es importante tener esto presente al momento de definirlas en nuestra aplicación. Cuando entramos al PSPP nos vamos a encontrar con esta pantalla. En la parte superior vemos la barra de menú. Cada uno de estos menús tiene diferentes herramientas que vamos a ir conociendo a lo largo del curso. Y en la parte inferior tenemos dos pestañas, la pestaña llamada Vista de Datos y la pestaña llamada Vista de Variables. En este momento nos encontramos en la Vista de Datos. Aquí va a aparecer cada registro con los datos que contiene. Recordemos que cuando hablamos de registro, estamos hablando de cada elemento de nuestra serie de datos. Para los fines de este curso, nos estamos refiriendo a cada paciente y la información referente a este. Cuando vamos a la vista de variables, nos vamos a referir a cada una de las variables que vamos a analizar. Fíjense que en la vista de datos, nuestra primera columna se llama caso. ¿Por qué? Porque es cada caso, cada paciente. Cuando vamos a la vista de variables, la primera columna se llama variable y ya tiene establecido cada uno de los componentes que vamos a ir definiendo. Entonces, nuestra primera variable vamos a llamarla ciudad de origen. Le ponemos el nombre de la variable. Ciudad or. Fíjense que acá yo coloco un nombre corto y lo coloco todo unido, porque cuando estamos definiendo la variable, su nombre principal, este no debe tener ni espacios en blanco ni caracteres especiales. Luego definimos el tipo de variable. Cuando damos clic en tipo de variable, nos va a aparecer esta ventana emergente y nos aparece o nos presenta los diferentes tipos de variables. Por defecto, ella coloca la variable como numérica. Sin embargo, hay varios tipos de variables, entre las que resalta si es notación científica, si es fecha, si es tipo dólar, si es una moneda específica o si es una variable de cadena. Las más utilizadas son las numéricas y las tipo cadena, que son las variables cualitativas. En este caso yo voy a colocar tipo cadena porque la ciudad de origen es una variable cualitativa o categórica. Cuando me aparece el ancho, esto es la cantidad de espacios, letras o caracteres que yo voy a poder escribir cuando esté colocando los datos de esta variable. En este caso yo voy a decir que el ancho de mi variable va a ser de 20, es decir que yo puedo colocar 20 letras, espacios, rayas, números, lo que sea, cuando estoy escribiendo la información de esta variable. Ojo, esto es el ancho, la cantidad de caracteres o datos que se va a aceptar dentro de la variable. Le digo OK, como es una variable categórica, no me acepta decimales. Cuando hablo de etiqueta, es aquella frase que puede definir esta variable para ser entendida por terceros. En este caso yo voy a colocarle ciudad de origen. Cuando estamos colocando la etiqueta, aquí sí acepta caracteres especiales o espacios. La etiqueta de valor son etiquetas que se colocan a las categorías de la variable. Eso lo vamos a ver en un video posterior. Los valores perdidos significan aquellos valores o categorías que no van a ser contadas cuando estemos estableciendo frecuencias. En este caso no hay ningún valor perdido, todos los valores se van a tomar en cuenta. El ancho de la columna es el espacio que se va a tomar en nuestra pantalla para presentar los datos de la variable. En este caso yo le voy a colocar 15 espacios, ¿ok? Le digo a la variable la alineación. Si la variable es categórica, puede estar centrada o a la izquierda la información. Yo la voy a colocar en el centro. La unidad de medida o el tipo de medida va a ser una medida nominal porque nuestra variable es categórica. Una vez que tengo todo definido, le doy Enter y la variable ya queda totalmente definida.
La siguiente variable que voy a definir va a ser una variable numérica. En este caso va a ser la variable edad. Cuando digo el tipo de variable me aparece la ventana emergente, le dejo por defecto el numérico y le voy a colocar el ancho de la variable. Como es una variable que relativamente nosotros no vamos a tener personas con más de 100 años, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle que el ancho de nuestra variable va a ser de 3 caracteres, porque si vemos el número más alto, que podría ser 100, tiene 3 números, 1, 0, 0. ¿Okay? Es la cantidad de caracteres que va a tener nuestra variable. El número de decimales, yo no quiero ningún decimal, entonces le coloco 0, le dejo el 0 y le digo OK. Voy a colocarle una etiqueta por si acaso algún tercero va a ver la tabla y le coloco edad del trabajador. No voy a colocar etiquetas de valor, todos los valores se van a tomar en cuenta. El ancho de la columna, para que ustedes vean la diferencia, yo le voy a colocar al ancho de la columna el mismo ancho de la variable, le voy a colocar 3 y ustedes se van a dar cuenta en un momento cuál es la diferencia en el ancho de la columna. Va a estar alineada a la derecha y la medida va a ser escala. Una vez que tengo todo esto, le doy enter para que quede definida la variable. Una tercera variable, vamos a colocar la variable sexo. Es una variable de cadena, que es una variable categórica. Yo le voy a colocar al ancho de esta variable 3 caracteres, es decir, que ella me va a aceptar solamente 3 letras. Le digo OK. Acá en la etiqueta va a ser sexo del trabajador. No le voy a colocar ninguna etiqueta de valor por ahora, ninguna. Y todos los valores van a valer, o sea, se van a tomar en cuenta, no va a haber ningún valor perdido. En el ancho de la columna también le voy a colocar el mismo ancho de la variable para que ustedes puedan darse cuenta de qué estoy hablando. Aquí le voy a decir como es una variable categórica que va a estar alineada en el centro y la medida va a ser nominal. Una vez que tengo todo esto listo, le doy enter y queda definida mis 3 variables. ¿Cómo lo veo? Vamos a la vista de datos, le doy clic y las variables van a quedar de esta manera. Fíjense, como en el ancho de columna le puse 3, entonces no se ve el nombre de la variable. El ancho de la columna no tiene nada que ver con el ancho de la variable. Vamos a cambiarlo. Entonces aquí vamos a ponerle 8 espacios al ancho de cada columna. Me voy a vista de variables y acá en la variable edad le voy a decir 8 y le doy enter, y en la variable sexo le voy a decir en el ancho de la columna 8 y le doy enter. El tamaño de mi variable es 3, sin embargo el ancho de mi columna lo cambié a 8. Me voy nuevamente a vista de datos y ahora mi columna es más ancha. Vamos a ingresar datos para que vean el tamaño de la variable. Empiezo con mi primer paciente y voy a decir que su ciudad de origen es Valencia. La edad 25 años y el sexo femenino. Fíjense si yo escribo toda la palabra femenino. Cuando yo le doy enter me va a agarrar solamente las 3 primeras letras porque yo le dije que el ancho de la variable era 3. Voy a colocar un segundo paciente que viene de Maracay. La edad 38 años y de sexo masculino. Yo escribo masculino, pero cuando le doy enter me acepta solo los 3 primeros caracteres. El segundo, Caracas, 18 años, de sexo femenino. Solamente me agarra los terceros. Y así sucesivamente voy a ir agregando los datos de cada paciente de acuerdo a cada una de estas variables. Si quiero ver la etiqueta, me pongo sobre la variable y aquí aparece. Le define a algún tercero que quiera aclarar la duda qué tipo o cuál es el nombre o cuáles son los datos que estoy agregando en esta variable. Entonces me dice que esta variable realmente me está ingresando la ciudad de origen. Acá es la edad del trabajador y acá el sexo del trabajador. Una vez ingresados los datos, debo guardar los cambios, para lo cual me voy a la parte superior en la barra de menú, el menú archivo y la opción guardar. En la parte superior coloco el nombre de mi archivo
y le indico dónde lo quiero guardar. En este caso lo voy a guardar en el escritorio. En la parte inferior le doy clic a guardar. Muy bien. A continuación deben realizar la actividad establecida y nos vamos a ver en un próximo video.